que produce acción de gracia en todo momento. Y al producir la acción de gracia, usted le está dando a entender a su mismo entendimiento que la gracia de Dios ha sido suficiente en la vida de usted, y es por eso que esa gracia de Dios hace producir esa acción de gracia, para que la gracia de Él esté sobreabundando de una manera tan grande y poderosa en la vida de usted. Y por lo tanto, su conciencia y su mente han quedado libres completamente de cualquier tipo de culpabilidad que pueda existir hasta este momento en la vida de usted. ¿Por qué motivo? Porque solamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la única que me ha podido librar de la ley del pecado y de la muerte. Como dice un dicho muy popular, matando al perro, terminando la rabia. Y por lo tanto, aquí se terminó la rabia y se terminó el perro. Se terminó el pecado y se terminó la muerte. Lo que existe ahora en usted es solamente vida, y vida en abundancia, por causa de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Verso 3 dice: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿La carne de quién? De Jesús. ¿Dónde quedó condenado su pecado? Por lo tanto, nadie lo puede condenar a usted. ¿Por qué motivo? Porque ya alguien condenó el pecado que usted tenía en el cuerpo de Jesús. Y por lo tanto, se lo transmitimos ese virus a Él. Y ese virus fue el que lo mata a Él en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos hoy día muertos al pecado. Y la resurrección que efectúa Dios en Jesucristo hace lo posible para que usted y yo quedemos también justificados del pecado y de la muerte. ¿Y qué es lo que actúa aquí en sí? Es la justicia santa de Dios en nuestra vida, que verdaderamente podemos decir con mucha franqueza que ya andamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley que demandaba justicia se ha cumplido, y se ha cumplido gracias a esa muerte que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde sus pecados y mi condenación y mis pecados fueron sobre ese glorioso cuerpo de Jesús, que tenía la capacidad de parte de Dios de poder recibir esas cosas tan negativas y malas de usted y mía, donde hizo lo posible Dios que muriera Él para favor de usted y a favor nuestro. Usted quedara muerto al pecado y yo quedara muerto al pecado, y su resurrección hizo lo posible para que usted quedara justificado del pecado. Por eso dice la Escritura en el capítulo 5 de la carta de Romanos: justificado pues por la fe. Esto lo creemos por medio de la fe. Justificado pues por medio de la fe, tenemos ahora paz para con Dios. Quiere decir que Dios, al haberme justificado de la ley del pecado y de la muerte por medio de la fe, ahora yo puedo gozar de una perfecta paz con Jesucristo mi Señor. ¿Usted ve? Quiere decir que cuando existe una paz de parte de Dios es porque ha habido un acto de justificación en la vida de usted de parte de Dios nuestro Padre. Al usted haber quedado justificado, la paz de Dios inmediatamente va para con usted. Y esa paz de Dios no es una esclavitud, es una gloriosa libertad, la cual trae reposo y gozo, a pesar de cualquier adversidad que pueda vivir o estar nosotros en un momento indicado también de parte de Dios, para que no nos amedrentemos de cualquier temor o adversidad que pueda venir a la vida de cada uno de nosotros, porque la paz de Dios es la que me hace estar reposado. Y si estamos reposados, quiere decir de que hay un verdadero descanso, hay una verdadera seguridad en la cual nosotros tenemos en Dios nuestro Padre, las cuales también sabemos de antemano que ya hemos sido librados de cualquier tipo de adversidad. Ya Dios ha suplido la necesidad de antemano
para que usted y yo podamos gozar de ese favor de Dios, de esa gracia de Dios. Por eso es que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Sabe por qué, querido? El problema que existe grandemente en este mundo donde nosotros vivimos es que los designios de la carne, que son los propósitos y la voluntad del hombre, son los que miran al hombre y no pueden ver más allá de la presencia física del hombre, porque el hombre mira lo que el hombre hace, lo que el hombre actúa, pero no puede ver más allá. Mientras que el que anda en la regla del Espíritu de vida en Cristo Jesús mira más allá de lo que el hombre natural puede ver. El hombre natural es aquel el cual actúa conforme un conocimiento de ley para llevar a cabo aquella interpretación y darle el ok y el amén a su propio propósito o designio humano que él tiene. Déjeme decirle algo: si alguien va en contra de lo que esa persona piensa o entiende y dice amén a todo eso, uno le cae tan mal. Cuando uno dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ese tipo de personaje no puede explicar cómo hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabe una cosa? Solamente en el conocimiento de la gracia es donde nosotros no vemos pecado. Pero en el conocimiento de la ley sí se puede ver pecado, porque el conocimiento de la ley solamente lo que hace es hacer revivir el pecado en cada persona. Pero en el conocimiento de la gracia vemos muerto al pecado a toda persona y lo vemos vivo para Cristo Jesús todo el tiempo. Cada error que una persona comete, nosotros le estamos diciendo a Dios: gracias, Padre, porque usted liberó a esta persona de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la regla en la cual usted y yo andamos en estos días. ¿Sabe? Hay personas que les gustaría siempre ver maltratado y condenado a una persona de lo que hace, como aquella mujer que le encontraron en el auto mismo de adulterio, ¿se recuerdan ustedes? Y le dijeron: mujer, le dijo Jesús, ¿y dónde están los que te condenan? Ninguno. Vete, porque ni yo tampoco te condeno, mujer. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted mira eso, nadie me puede condenar. Dice en este capítulo 8 y el verso 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Alguien se puede atrever a acusar a un escogido de parte de Dios? Podrá hablar mal, pero no lo puede acusar delante de Dios. Porque alguien que quiere llegar a la presencia de Dios y decirle: mire fulano, ¿sabe lo que Jesús le dice? Cristo murió por él. ¿Qué le parece? Si alguien se atreviera a decirle: Padre, mira a esta persona, dice: Cristo murió por él, ¿qué? ¿Sabe? Lo que pasa es que hoy día el conocimiento de la ley es lo que hace condenar y maldecir a una persona, pero el conocimiento de la gracia lo que hace es restaurar a una persona en Cristo. Por eso es que nosotros no vemos a nadie según la carne. Si vemos según la carne, ustedes van a verme todos los defectos los cuales yo tengo. ¿Quién tiene defecto? Todos tenemos defectos, uno de uno y otro de otro, pero no dejan de ser defectos. Usted dirá: tal vez yo no practico aquello, pero practico otra cosa. Pero como no estamos nosotros conforme a una ley, yo no puedo acusarle a usted, sino que yo le digo a usted: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, y lo ha librado a usted también de la ley del pecado y de la muerte, como dice el cubano. Oye, compadre, ¿sabe lo que más me encanta a mí de todo esto? Es la revelación que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. No condenar a nadie, no maldecir a nadie. Al contrario, estamos en la capacidad de parte de Dios solamente para bendecir. Amén. Dice aquí en este capítulo 8 y el verso 34: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? No, si Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, incluso por ese también está intercediendo. Es que sabe, el religioso evangélico es aquel el cual siempre cree que Dios solamente a esa persona le escucha. Ay, no, solo Dios me escucha a mí, y por eso es que la gente va, ay, pastor, ore por mí, pastor, mira, ahí a ti te escucha el Señor. Aquí me dice a mí que si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo intercede por ti y no te das ni cuenta. Solo el conocimiento de la gracia me hace ver que el glorioso Espíritu Santo que está en usted y está en mí intercede a favor mío e intercede a favor de usted. Y según dice aquí en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo tanto, ¿quién puede acusar a un hijo de Dios? ¿Quién puede acusar a un escogido de Dios? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Por lo tanto, en este capítulo 8 y el verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué dice este versículo 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque el pecado y la muerte, que son revividos por medio de un conocimiento de ley, se saben que el conocimiento de la ley, el pecado y la muerte fueron al cuerpo de Jesús. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree, según Romanos capítulo 10 y el verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Dónde fue la ley? Al cuerpo de Jesús. ¿Qué pasó en el cuerpo de Jesús? Muere. ¿Quién lo mata? La ley, el pecado y la muerte. La ley condenó, mi condenación va sobre el cuerpo de Jesús. ¿Qué sucede? Muere Jesús. ¿Producto de qué? De un conocimiento de ley que producía condenación, pecado y muerte. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado es que cuando Él resucita, resucita sin pecado. Y si resucita sin pecado, no existe una ley que lo condene a Él, porque no hay pecado. No existe la muerte, porque la resurrección hizo lo posible. Y por lo tanto desaparece la ley, el pecado y la muerte, y se cumple hoy en cada uno de nosotros, que al haber creído en la muerte y la resurrección en nosotros, en Jesús, ahora el Espíritu de Dios a través de Cristo nos pasa a nosotros o nos da esa herencia en la cual es la muerte y la resurrección. La muerte nos ayuda a cada uno de nosotros a declararnos todo el tiempo que estamos muertos al pecado. Y la resurrección hace lo posible de parte de Dios para que nosotros podamos experimentar que andamos conforme la justicia de Dios. Y si ando conforme la justicia de Dios, quiere decir que le he creído a Dios que el fin de la ley fue a Cristo, y el pecado fue a Cristo, y la maldición fue a Cristo. Y al ir la ley del pecado a Cristo, la muerte a Cristo, la condenación a Cristo, quiere decir que cuando Papá Dios resucita a Cristo entre los muertos y lo resucita, Jesucristo sale en un cuerpo glorificado, glorioso. ¿Y sabe lo que sucede aquí? Que ahí a usted también Dios le regala esa resurrección. Por eso es que usted vive en el poder de la resurrección. Vivir en el poder de la resurrección es vivir en la ley del Espíritu de vida. Vivir en la ley del Espíritu de vida es vivir en la ley de la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia
a todo aquel que cree. Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Que nosotros, al ser liberados de la ley del pecado y de la muerte, fuimos liberados también del conocimiento de la ley. Romanos capítulo 7 y el verso 4 dice de esta manera: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a quién? A la ley. Quiere decir que yo estoy muerto a la ley. La ley no se puede señorar de mí porque yo estoy muerto a la ley y la ley está muerta para mí. Ni ella ni yo podemos tener química. No existe. Estamos muertos el uno para lo otro. Siembre usted algún grano muerto en una tierra muerta, no sale nada. ¿Usted está viendo? Quiere decir que la ley está muerta y yo estoy muerto para la ley. La ley muerta para mí y yo muerto para la ley. Ella ni yo podemos hacer absolutamente nada. Pero aquí viene algo tan glorioso. Y dice aquí: mediante el cuerpo de Cristo, para que si hay de quién, de otro. ¿Cuál es ese otro? Continúa el texto: del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Quiere decir esto que usted y yo estamos en el poder de la resurrección, porque ya usted pertenece no al muerto, usted pertenece al que resucitó. Porque si usted pertenece solo al muerto, el muerto está muerto. Pero dice la Escritura que Jesucristo venció la muerte. Al vencer la muerte, quiere decir que ya no existe muerte para Cristo. Lo que existe es resurrección. Pero existe una muerte de parte de Dios en Cristo para usted, porque usted y yo todavía estamos en la humanidad. Pero déjeme decirle algo: que cuando usted y yo subamos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, usted no va a poder experimentar ningún muerto. La muerte de Cristo no va a existir allá arriba. Lo que va a existir es la resurrección de Jesucristo. Algo vivo, como usted vivo. Pero por causa de tu humanidad y por causa de nuestra humanidad, Dios todavía tiene pendiente a la muerte de Cristo, para que usted y yo nos declaremos muertos al pecado, a la ley y a cualquier tipo de condenación o maldición que pueda venir a mi vida. Al estar yo muerto por causa de la humanidad la cual yo tengo, yo también me declaro muerto al pecado, porque mi humanidad también tiene que ser revestida de un cuerpo diferente al que yo tengo. ¿Usted está viendo? Porque al cuerpo mío lo que le gusta es vivir conforme sus propios designios, o sea, conforme su propia voluntad y conforme su propio propósito. Pero el poder de la resurrección, que es lo que hace posible de parte de Dios revelarme sus misterios, como revelarle los misterios a usted, para que usted no esté en ignorancia y no esté en tiniebla su mente, sino la luz del Evangelio sea en sí el que esté alumbrando todo el tiempo en usted. Usted pueda ver la justicia y la resurrección de Jesucristo todo el tiempo en usted. O sea, en otras palabras, que usted y yo no nos podemos quedar nunca en el muerto. Siempre tenemos que andar en el resucitado. El muerto se actúa por cualquier debilidad que pueda existir en nuestra humanidad. Y decimos: estoy declarando que estoy muerto al pecado. Si existe una mala de interpretación y medio creí a través de cualquier radio o televisión y me quieren dar conciencia de pecado, pues Dios usa el cuerpo de Jesús muerto, y entonces uno dice: no, yo declaro que estoy muerto al pecado, yo declaro que estoy muerto a la ley, yo declaro que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces sirve el cuerpo de muerte de Cristo Jesús. Pero por lo tanto usted tiene que declarar, más allá de esa muerte, algo más poderoso, como lo es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús lo que hace posible es andar en el poder sobrenatural de Dios. Pero eso es declarado y revelado a través del Espíritu, conforme el Evangelio de la gracia de Dios, que es el poder de Dios. Por lo tanto, dice en este versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de quién, de otro. ¿Cuál es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿cuándo estábamos en la carne? Cuando andábamos conforme al conocimiento de la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Capítulo 8 y el verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne, ¿qué significa ocuparse de la carne? Ocuparse de la carne es en cuanto al conocimiento de la ley. Aquí no se está hablando en cuanto a aquella obra en sí que la carne produce. Está hablando en cuanto a una forma de interpretación de la ley. Porque el ocuparse de la carne es muerte, porque lo que da muerte es el conocimiento de la ley. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne, o sea, la voluntad o el propósito humano de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o sea, según el conocimiento de la ley, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según el conocimiento de la ley, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, en otras palabras, que nadie puede estar reviviendo el pecado. Un ministro que diga, oye, hay pecado en ti, quiere decir que está echando por debajo este fundamento de resurrección, este fundamento de justificación, que es una ley de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, dice de esta manera: pero si Cristo en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, también su cuerpo tiene que ser redimido. El cuerpo mío tiene que ser redimido. Así que, hermanos, deudores somos, ¿no a quién? ¿Qué significa la carne? El conocimiento de la ley, para que vivamos conforme al conocimiento de la ley, porque a lo que le gusta obrar es a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, conforme al conocimiento de la ley, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El espíritu de la ley, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, querido, ¿qué podemos decirle a esto? Como lo dice el verso 38, verso 37, antes, podemos leerlo todo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a leerlo otra vez. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo Dios lo llama a usted? ¿Un vencedor? No dice más que vencedor. Dice que no eres vencedor, más que vencedor por Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un fuerte aplauso a la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Dice ahora acá: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, le damos muchas gracias a Dios por esa preciosa gracia manifestada en usted, manifestada en nuestra vida, conforme un conocimiento revelado
donde el Espíritu Santo ha iluminado su entendimiento para que usted pueda recibir la potencialidad o el poder o el dinamo de Él en su mente, para que estalle de una manera tan poderosa y las tinieblas, la ignorancia desaparezca de la mente de cada uno de nosotros, y así poder decir con mucha franqueza delante de los hombres, delante de los ángeles y delante de Dios, que el poder de la resurrección de Jesucristo es un poder sobrenatural que hace lo posible de parte de Dios andar todo el tiempo en esa dimensión, la cual Jesucristo nuestro Señor experimentó aquel día, el cual el Espíritu de Santidad lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, ese poder de la resurrección es lo que hace lo posible que usted y yo podamos andar en la ley del Espíritu de vida en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, querido, no puede haber un amedrentar en la vida de usted, no puede haber un temor en la vida de usted, porque ya hemos dicho de antemano que usted y yo somos más que vencedores en Jesucristo nuestro Señor. Así que le damos gracias a Dios nuestro Padre por su revelación en nuestra mente y en su mente a través del Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que gracia y paz a la vida de cada uno de ustedes. Así que vamos a orar, ¿verdad?, por las ofrendas, ¿verdad, hermano Marcos? Y nosotros, hermana, nos canta un cántico, hermana Janet. Vamos a que hermano Álvaro